Bueno, y llega el momento de que demos comienzo a las preguntas, al debate que las mismas puedan suscitar, y ha habido en alguno de los momentos que he sentido nerviosismo interior. He dicho, me van a dar otra baraja como las que han regalado en el Congreso. Es enorme la cantidad de preguntas. Me voy a permitir el lujo en algunas de ellas de condensarlas para hacérselas preguntas a los ponentes. Si creéis si consideráis que debo decir quién lo pregunta y a qué colegio pertenece, lo hago. A mí, como moderador, no me parecería necesario, pero si estimáis algo, yo quiero que se lea. Perfecto. Para Miguel Roca, la interpretación, entre comillas, ideológica de los tribunales, llegando a desvirtuar el claro sentido de una norma, es uno de los principales problemas de seguridad jurídica. Se refiere a la división que entiende quien pregunta que tiene la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. ¿Hoy? Sí, ya puedes. Ser breves, muy breve, tal como la pregunta. Muy breve. Voy a defender, en todo caso, el derecho de todo magistrado a tener ideología. Lo contrario es un absurdo y para eso no hicimos todo lo que en una época hicimos. Los magistrados tienen derecho a tener ideología. El otro día hay una conferencia que dio un importante magistrado de la Audiencia Nacional en lo que decía, coincidiendo con el tema que acabo de decir de la defensa de la ideología de magistrados y jueces que tienen derecho a tener la suya, lo que hablaba era de decir, otra cosa es, para entendernos, ideologizar la sentencia, ideologizar su fallo, su resolución. Este es otro tema. Pero seamos sinceros, esto no viene de aquí. En el próximo Congreso, dedicarlo sugiero, porque ha quedado como muy impositivo, ¿es posible la justicia en una sociedad mediática? Pregunta. Por una razón muy sencilla. Es decir, aquí queremos unos jueces independientes, magistrados independientes, que fallen sin ningún tipo diríamos, de presión, y lo único que hay es presión. O sea, la presión a la que se somete en España a la justicia es enorme. Es enorme. Y entonces aquí, acto seguido, se refugia la gente en decir, es una sentencia ideológica. No es una sentencia ideológica. Lo que usted tiene que hacer es hacer una pregunta anterior. Es decir, ¿puede realmente sustituir la presión mediática al sentido profundo de la justicia? ¿O la justicia la hemos reservado a jueces y magistrados? Si la hemos reservado a jueces y magistrados, los medios que informen y sean asépticos en este campo de aquí. Porque de lo contrario lo que están haciendo es presionar a la justicia con un ejercicio muy complicado. Digo aquí, lo puedo decir donde sea, porque a veces, según lo que dices, se enfadan, y digo aquí, pues, hombre, en un congreso de abogacía debes poder decir algo, no sé, porque pienso. Una de las cosas que puedo decir es lo siguiente: a veces tienes la sensación de que te tendrías que levantar en el momento en que informas diciendo, señorías, dicten una sentencia condenatoria, porque es que vivirán mucho mejor. Pero claro, no lo puedes decir, porque lo que tienen que decir, hagan ustedes justicia, nada más. Pero es que vivirán mucho mejor, porque la presión que les van a decir, según que digan, si no es lo que alguien que no superó el primer curso de Derecho, no porque no le interesase la carrera, sino porque le suspendieron, este es el que pretende sustituir el criterio de jueces y magistrados. Para Julio Fuentes, me permito compilar algunas de ellas porque hay muchas casi en el mismo sentido. Hago la primera y luego te hago los apartados para que puedas responderlas. Y ¿por qué, si el Ministerio de Justicia tiene tanto interés en promover la mediación, no aporta fondos ni recursos económicos para financiar el pago
y retribución de los mediadores. En el mismo sentido, Julio, o muy parecido, ¿cómo va a impulsarse la mediación intrajudicial desde el Ministerio a partir de ahora? ¿Hay nuevas líneas de financiación? ¿Va a haber dinero? No termino. ¿Qué previsión hay de crear un turno de oficio de mediación con arreglo a requisitos de justicia gratuita? ¿Se contempla crear una partida presupuestaria? Con eso estarían recogidas 5 o 6 preguntas que han hecho. Bueno, pues sin consultar al ministro de Hacienda no me atrevo a responder a la mayor parte de ellas. y la verdad es que ahora mismo no hay en perspectiva crear ninguna partida. Sí que intentaremos avanzar en algún proyecto piloto e ir metiendo esta inquietud. Lo que sí nos gustaría avanzar, y sí estamos intentando recabar datos, y a lo mejor vosotros nos podéis ayudar, es cómo ahorra costes un proceso cuando hay una buena colaboración con las partes. Cuando a un perito, en vez de decir al juzgado que lo comunique, el abogado, oye, que es mi perito, yo le llamo y le convoco. Ahí hemos empezado a recibir algunos datos y realmente de unos juzgados a otros con el mismo número de asuntos, en un año nos encontramos que en notificaciones postales la diferencia es de 15.000 euros. Hablo de juzgados de primera instancia, cuando hay buenas prácticas. Yo creo que la mediación es una buena práctica. Es una práctica, sobre todo nos va a permitir ahorrar muchos trámites procesales si funciona y si se utiliza. Ahí hay muchas opiniones dentro de mi casa y fuera de ella sobre si la mediación ya una vez entrado un proceso no debe jugar o sí. Mi impresión es que sí, y la de mi ministerio es apostar por eso, porque ahí hay buenas prácticas que permitan ahorrar. Y cuando consigamos plasmar eso en papel, yo creo que esos recursos que se pueden liberar deberían ir a apoyar a todos aquellos que lo hacen posible. Queda un camino, pero hay que trabajar en esa dirección. Tenemos que cuantificar, ver cuánto nos estamos ahorrando y ponerlo sobre la mesa. Y efectivamente yo creo que las cuentas saldrían mucho mejor si conseguimos meter aquí la mediación. Una última pregunta para Julio Fuente. ¿Se ha previsto a nivel estatal la voluntad de regular la mediación previa en temas de consumo? Esta pregunta la hace una compañera que pertenece a la Comunidad Autónoma de Cataluña y en el Codi Consum de Cataluña existe una obligatoriedad de. ¿Se ha previsto a nivel estatal la posibilidad de imponer la mediación previa en temas de consumo? Es complicado introducir la obligatoriedad de la mediación. No nos lo estamos planteando. Lo que sí que tenemos que hacer es aprovechar esa directiva de la Unión Europea de los ADRs en materia de consumo que se está incorporando ahora. Hay que darle una vuelta, hay que estudiarla mucho y conseguir que funcione, que haya mecanismos que permitan que los consumidores encuentren ahí una vía de solución eficaz. Fíjense que la ley de mediación excluye de su ámbito el consumo. ¿Por qué? Pues en principio, pues los temas presupuestarios de nuevo salen a la luz. El Ministerio de Sanidad en su momento veía, oye, la mediación en las juntas arbitrales se promueve, pero no se promueve con mediadores con los requisitos que prevé la ley. Incluirlo de esa manera nos va a suponer que el presupuesto se multiplique y no tenemos dinero. Con lo cual, los temas presupuestarios vuelven a salir. Evidentemente al profesional partimos de que hay que pagarle. Y hasta ahora no ha entrado principalmente por esos temas. Hay que trabajar, hay que aprovechar los resquicios o las posibilidades que nos da esa directiva europea que hemos empezado a incorporar y conseguir que yo creo que las empresas, que los sectores se encuentren alicientes en ofrecer mediación, en ofrecer alternativas al litigio a los consumidores en sus pleitos. Yo creo que esa es la vía, mucho más que la obligatoriedad legal para determinados casos. Y ahora para Miguel, por terminar, ir en el mismo orden, porque luego creo que hay 2 preguntas de carácter general o que afectan a la profesión y que conocen muy bien los ministerios, que convendría hacerla en conjunto para que respondierais cuanto os asistiera. Es para Miguel Temburi, decía, más que las 2 primeras, o hay 3 que discrepan, no preguntan, discrepan de que hayas considerado la relación abogado-cliente como un mandato y no como un arrendamiento de servicios.
Mi opinión, yo te voy a dar mi opinión, creo que has partido, desde mi punto de vista, de un concepto muy antiguo del ejercicio de la profesión de abogado, cuando, sobre todo yo cuando oigo, que yo creo que es un término, si no proscrito, sí muy bonito, pero proscrito, que es el de el pago de los honorarios. Desde mi punto de vista, los honorarios no son más que el precio del contrato de arrendamiento de servicios. Pero bueno, ahora contesta, yo he dado mi opinión apoyando un poco el que no participe yo de la misma tesis. Yo hace unos años me invitaron a participar en un diccionario de términos jurídicos y bueno, tuve ocasión de estudiarme el tema. Es verdad que a lo mejor la consideración estricta del mandato es una concepción anticuada, entre otras cosas, porque, como decía, hoy en día hay abogados sujetos a relación laboral. Entonces, bueno, son abogados y están colegiados y son abogados, bueno, los abogados de empresa y demás. Ahora bien, en un origen, ¿de qué derivaba etimológicamente la palabra honorario? Exactamente de estipendio de honor. ¿Por qué? Porque no era un precio. No existía precio. ¿Por qué? Porque como el mandato es naturalmente gratuito, lo que ocurría es que se le daba un mandato a un abogado que, si tenía éxito, se le estipendiaba honorariamente. Por supuesto, según interpretamos los abogados, nunca pagaban el precio de nuestro servicio, porque es que, evidentemente, nuestro precio es siempre infinito o mucho mayor, como ocurría con los médicos. A lo mejor no he matizado que ese es el origen histórico, pero realmente luego las relaciones han podido ir cambiando, pero un origen, una relación de mandato, creo yo. Aunque hay una pregunta enormemente específica, yo creo que a muchos compañeros podrá interesarles. Pregunta un compañero, pregunta dirigida a la ponencia de don Miguel Temburi, dice en particular, dice, ¿qué se espera o cuál se espera sea el desarrollo final de la ley de auditoría y el régimen de incompatibilidad de la función de auditoría y abogacía? ¿Habrá incompatibilidad? ¿Se superará la incompatibilidad con la formalidad de que sean prestados por personas jurídicas distintas, aún de una misma organización? No, vamos a ver, en materia de incompatibilidad, ahora mismo el proyecto de ley está muy parecido a lo que ya está vigente, al texto de auditoría que ya está vigente. Es decir, se pueden pretestar determinados servicios compatibles, pero siempre que no incidan en el núcleo de la función auditora. Uno de los objetivos fundamentales de la ley de auditoría, según también la directiva y el reglamento comunitario que se trata de transponer, es insistir e incidir, y esto sí que es una función prácticamente pública, en la función de auditoría. Es decir, es una función de veracidad frente a los mercados. Entonces, hombre, las incompatibilidades son tratadas con rigor, tampoco se aportan incompatibilidades innecesarias, pero lo que pretende este proyecto de ley, entre otras cosas, es que la función, y perdonen la redundancia o si prefieren la perogrullada, pero es que la función principal del auditor sea precisamente la de auditor. Es decir, que no se trate de entrar como auditor para luego prestar toda una serie de elenco de servicios complementarios. Fundamentalmente, el auditor tiene que ser auditor. Y ese es el espíritu, una de las cosas en las que descansa la ley. Y el auditor, además, sí que tiene que ser independiente de su cliente. Y claramente independiente de su cliente. Y ese es el espíritu que intenta animar a esta ley. Muy bien. Terminamos ya con dos. Una para los dos, para Julio y para Miguel. Dice, ¿tiene alguna base la idea extendida en la profesión de que el Ministerio de Economía, secundado por el Ministerio de Justicia, pretenda descolegializar la profesión de abogado? ¿Valoran los riesgos de que esto suceda para un futuro cliente consumidor? ¿Quieres que...? Es que vamos a responder lo mismo. Vamos a ver. Yo creo, y corrígeme, Julio, si... Vamos a ver. Y ya, si quieren, entramos en el proyecto de ley que a lo mejor está en la cabeza de muchos, de servicios y colegios profesionales. Sinceramente, yo creo que el objetivo no es descolegializar a la profesión, ni lo pretende en ningún caso. Es decir, lo que pasa es que sí que pretendemos, en la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, o en ese proyecto, que, hombre, es posible que ya no vea la luz antes del final de la legislatura, como ha ocurrido con otros proyectos en los que se ha trabajado bastante, como el Código Mercantil. Es posible, es decir, en esa Ley de Servicios y Colegios Profesionales nosotros queríamos incidir en el colegio como organización, que lo es, o sea, no lo digo que no, porque el colegio como organización al servicio del colegiado, el colegio como medio para el ejercicio de la función. E incluso había alguna cuestión que ha generado una cierta polémica, pero que es
realmente uno de los núcleos también de esta norma, que es cuando es obligatorio colegiarse. Entonces, nosotros entendemos que en el texto que había un compromiso que era relativamente razonable, que era pues excluir a aquellos abogados que ni representaban ante los tribunales ni representaban al cliente frente a negociaciones o negociaciones frente a terceros. Y evidentemente esos no tienen obligación, lo cual no quiere decir que no tengan posibilidad, es que es distinto, es decir, una cosa es obligar a una persona a hacer algo y otra cosa es que tenga la posibilidad de hacerlo. Dicho lo cual, como digo, este proyecto de ley, bueno, por diversas razones ha tenido demoras. Las razones son, pues, que evidentemente somos conscientes de que había ciertos aspectos controvertidos, que, bueno, también hemos esperado a ver cómo reaccionaba la Comisión Europea, a la nueva Comisión Europea y a su postura respecto a los servicios. Pero, claro, lo que tengo que anunciar, por ejemplo, aquí, es que hoy hemos tenido conocimiento que es posible que la Comisión nos abra un procedimiento de infracción en la materia de los procuradores. ¿Y eso qué quiere decir? Que una ley que da una respuesta, nosotros creemos que adecuada, y en la que teníamos la iniciativa, pues ahora tenemos una iniciativa distinta, porque estamos ya bajo una supervisión distinta. Entonces, ese tipo de proyectos, yo lo que quiero lanzar, la idea es que el Gobierno siempre intenta tener en cuenta todos los intereses en juego, los intereses de la profesión, los intereses de los clientes, los intereses de la Comisión Europea y de las instancias internacionales. Y que hoy en día, pues a lo mejor podemos encontrarnos en una situación un poco distinta, pero desde luego la voluntad no es descolegializar, porque, insisto, yo creo que el colegio es indispensable para asegurar la disciplina de la profesión, para asegurar su deontología, para asegurar su responsabilidad, para ser interlocutor. Si eso no lo negamos, no lo negamos. Por mi parte mucho más simple. El Ministerio de Justicia, con la estructura que tiene, con los medios que tiene, no puede funcionar bien si no cuenta con la colaboración de los colegios. Imposible. Con lo cual, todo lo que sea reforzarlos, fortalecer, escucharlos, atender sus sugerencias, yo creo que está en nuestro ADN. Voy a terminar, o debemos terminar, con una cuestión general que interesa a todo, en la que los abogados todavía no hemos hecho una autocrítica, que es la siguiente. Pregunta un compañero: ¿el actual régimen de la condena en costas en el proceso contencioso administrativo, que se legisló en 2011 a instancias del Gobierno anterior, es un real obstáculo al acceso de los ciudadanos a la justicia? ¿Tiene este Gobierno previsto cambiar ese régimen? Cambiar el régimen, el vencimiento objetivo, vaya. Pues la verdad es que no lo teníamos previsto, pero parece que el tema acaba de saltar. Yo desde mi punto de vista, no sé si participará la mayoría de los compañeros de mi opinión, debería de lucharse, desde mi punto de vista, por terminar con el vencimiento objetivo. Yo hace muchos años dije en el Colegio de Abogados que los abogados nos íbamos a cargar la gallina a los huevos de oro con el vencimiento en costas, pero aquello se puso en marcha en el 84, viene en 2011, en el contencioso está. Ahora, como evidentemente el contencioso es una jurisdicción con muchísimo asunto, está provocando no los primeros escozores, sino las primeras desazones. El otro día leía un artículo de un catedrático de administrativo, Santiago González Varas, me parece que se llama, aunque estaba desenfocado, hablaba de la necesidad de privar, de eliminar el vencimiento objetivo. Vosotros, respecto al vencimiento objetivo, si la imposición de costas en el contencioso está provocando que se alejen de la... Pero yo lo que me pregunto es por qué el criterio tiene que ser distinto en la jurisdicción contenciosa a la jurisdicción civil. En la jurisdicción civil... Yo abogo... No, pero perdón un momento, no. Y sé que es polémico. Y yo, pero he ejercido muchos años de abogado del Estado, y os lo voy a decir. Oiga, y a los abogados del Estado... Perdonad que os diga, vamos a ver, los abogados del Estado, y es un tema, os voy a hacer una confidencia aquí, teníamos una cosa que era relativamente poco honrosa y que se usaba muy excepcionalmente, que era el llamado modelo cero, que cuando nos llegaba y ya nos iba a vencer el plazo porque teníamos miles de pleitos, decíamos, me opongo a la demanda por los fundamentos de la resolución recurrida, modelo cero. Claro, no había imposición de costes, nos daba exactamente igual. Pues bueno, pues muy bien, y ya decidirá el tribunal, y si perdemos hemos perdido. Oiga, es que ahora están imponiendo costas a la Administración. Es que están imponiendo costas a la Administración y es muy sano que así sea, porque si la Administración no tiene razón, pues es sano que le impongan las costas. Y si no la tienen,
pues a lo mejor es sano también que se lo impongan al que recurre indebidamente. Pero yo hasta ahí creo que es una norma de absoluta equidad. De absoluta equidad. Y de verdad lo digo no como subsecretario de Economía ni como abogado del Estado. Porque... En lo contencioso, las cuantías están provocando un destrozo de patrimonios de litigantes. Es decir, alguien pregunta a un abogado, ¿y esto cuánto me puede costar? Entraríamos ya en la disquisición. Bueno, como no tenemos baremos, pues mire usted, esto le puede costar entre 5 y 5.000, por poner un ejemplo. Pero resulta que es entre 5 y 5.000 y que acepta 5.000 el ciudadano de frente, incluso lo firma en la hoja de encargo. El día que señala la cuantía, a quien señala la cuantía, le parece que son 700.000 euros los que se están discutiendo. Y el vencimiento en costas, aquel consejo de 5.000, resulta que 5.000 las cobro yo porque le he puesto en la hoja de encargo, pero si perdemos y le ponen las costas, pues le ponen unas banderillas, sigo con los mismos términos, le ponen unas banderillas, pues que podemos estar hablando de 45.000 euros. Entonces el tema está en la tasación de costas, es decir, yo creo que conceptualmente son dos temas distintos, pero habrá que tasar las costas adecuadamente y eso no digo que no se tenga que hacer. Sí, es que tasar las costas adecuadamente, bueno, quiero decir, quienes hacemos pleitos todos los días, pues se tasan siempre adecuadamente. ¿Por qué? Porque los tribunales, excepto, y que desde mi punto de vista lo está haciendo bien, excepto la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Supremo, que abrió el melón diciendo, y usted por ese asunto va a cobrar hasta 900 euros, y digo, ese melón está abierto en lo contencioso administrativo. Ahora va a pasar a que los jueces dispongan lo que puede cobrar alguno de los dos. A ver, y volviendo al principio de defensa de los intereses del Estado, perdón, muy brevemente, por primera vez yo estoy viendo... Nosotros tenemos una obligación de recurrir todo lo que nos sea desfavorable, todo. Y por primera vez se está desistiendo de recursos porque sabemos que nos condenan en costas, pero es que eso juega para las dos partes. Y claro, y recursos que sería llevar a la gente a mucha más tramitación, a mucho más coste, a mucha más dilación, y el Estado también está tomando conocimiento y conciencia de que eso le puede costar. Entonces... Vale. Miguel, que querías decirnos algo. Porque llevaba un rato callado, pero para decir, primero, es un compromiso del país defender la función de los colegios profesionales en España, sino que la pasión reformadora de la Constitución también lo apunte. Mientras no se modifique la Constitución, no hay un reconocimiento de los colegios profesionales para decir, se reconocen los colegios profesionales, se les reconoce el derecho a vivir. Y el derecho a estar, y una función de corporación de derecho público. Y claro, dicen, no, mire, a usted le dejamos estar voluntariamente por ahí. Pues así no cumplimos nuestra obligación ni nuestra función. No es un capricho, está aquí por algo. Y por tanto, segundo punto, desde hace mucho tiempo, Miguel y yo tengo más años, y por tanto ya había ministros que querían todo el tema de los abogados y de los colegios y tal, lo descansaban su pasión perseguidora en un concepto. Es que son inflacionistas. Tú lo debes recordar, presidente. Éramos inflacionistas. Pues oye, en este momento nos vendría de maravilla, ¿no? Porque el problema está en que no tenemos ni un gradito de inflación. No me digan tonterías. Creer, sinceramente, que el problema de la economía de España puede pasar por el tema de las tasas tal, o de los honorarios de los abogados o de las costas, esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y lo que yo creo que los abogados tienen que plantear es decir, no me hagan hablar de mi problema sin antes hablar de los problemas. Porque esto sí que es fundamental, porque si no acabaremos que parecerá esto de decir, no, es que es un gremio artesanal que está defendiendo no sé qué. No, estamos defendiendo nuestra función en la sociedad. Y esto pasa por ahí. Y ya por poner la guinda, algunos de los representantes que tenemos aquí del Ministerio, ¿sabe dónde se ha invertido lo recaudado por las tasas? Es una pregunta. No es original mío, era una pregunta que había omitido por confusión el hacerla. Supongo que no lo sabrán. Me temo que no. Bueno, pues... No, pero si puedo hacer una mención respecto
Miguel. Lo más, perdón, ahora, que es evidentemente, y la prueba está, lo más aprobado por el auditorio, vamos a ver, insisto, si nosotros consideramos que los colegios son necesarios y además, según en qué profesiones, pero hay dos intereses y ya no me refiero solamente al foro en el que estamos, que es de abogados, hay dos intereses o dos aspectos que también hay que tener en cuenta en las profesiones colegiadas. Hay determinadas profesiones que no tienen por qué estar colegiadas. Entonces, se me ocurren un montón, pero hay... y cuando digo no tienen que estar colegiadas, no tienen por qué estar colegiadas, digamos, como requisito para acceso a la profesión. Qué sé yo, por ejemplo, los relojeros, o con todos los respetos, pero es que tenemos ese problema. Y hay otro aspecto de los colegios, que es la dispersión normativa y la unidad de mercado. Entonces, es verdad que las tasas de los abogados no son el gran problema de la economía española, pero cuando se miran todos los colegios desde una óptica conjunta, se dice, hombre, vamos a intentar racionalizar esto desde el punto de vista de la unidad de mercado, que la colegiación obligatoria tenga un sentido cuando lo tiene y que cuando no, pues sea de adscripción voluntaria. Y realmente hay muchos colegiados que tienen que serlo obligatoriamente y efectivamente no negamos nosotros la función social que ejerce el abogado, también es una función individual. Y hay determinados supuestos en los que el abogado, pues creemos que no ejerce tan claramente esa función social, pero bueno, que es discutible, evidentemente. Bueno, pues, sin más, damos por finalizado. Vamos a ver, un segundo. Señor Jareño, el que modera soy yo. Y el que, escuche, y el que decide hacer las preguntas para no polemizar y provocar algo que no debería ser, que es... Señor Jareño, que esa no era... Pero eso le llaman populismo en algunos otros sitios. Pero bien, que puede usted tener razón, pero si no sabe dónde hay lo de la recaudación, hemos terminado. Si no lo sabe el secretario técnico de Justicia, me voy. Bueno, bien, bueno, pues puedes irte. Bueno, que a lo que íbamos, que sin más damos por finalizado el portal y muchas gracias a los tres ponentes y el rendimiento ha sido de 6 orejas.